Bienvenidos a una nueva edición de Agenda CNM. Les saluda Liz Rollero y estamos con ustedes vía JNE TV a través de la señal de Movistar TV, canales 44 y 516. Para hoy les tenemos preparado un informe a cargo de Ayrton Minchán, pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos con el resumen de la semana. El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura escuchó 5 informes orales de magistrados sujetos a procedimientos disciplinarios. Del total, 2 fueron realizados vía videoconferencia, desde el establecimiento penitenciario de Ancón. El magistrado Camilo Flavio Laura Pino hizo uso de su derecho a guardar silencio y manifestó que acataría la decisión que adopte el Pleno del CNM. En tanto, el fiscal Jimmy Michel León Moreno expuso sus alegatos de defensa ante los miembros del CNM, desde el penal de sentenciados e inculpados de Maynas. Por su parte, el fiscal Juan Carlos Ticona Castro solicitó desde el establecimiento penitenciario de Huánuco la reprogramación de su informe. Finalmente, cabe señalar que la fiscal Lourdes María Bacacano no asistió a rendir informe oral ante el Pleno del Consejo. Sin embargo, presentó sus descargos por escrito. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguilar Grados, y el consejero Baltasar Morales Parragués participaron en la ceremonia por el Día del Juez en la Corte Superior de Justicia de Lima. Durante el acto protocolar, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Rolando Martel Chan, reafirmó su defensa a la independencia judicial. El Perú tiene derecho a contar con jueces independientes y en la Corte de Lima eso vamos a garantizar y a defender hasta las últimas consecuencias, enfatizó. Como se sabe, la Sala Plena de la Corte calificó mediante un comunicado de inaceptable el proyecto de reforma constitucional del CNM presentado por el Poder Ejecutivo. Significa una transgresión del principio fundamental de separación de poderes, se lee en el comunicado. Cabe destacar que el magno evento contó con la presencia del presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, y los jueces supremos Elvia Barrios Alvarado, Héctor Lama More y Janet Tello Gilardi. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguilar Grados, y los consejeros de la institución se hicieron presentes en la ceremonia central por el Día del Juez en el Palacio de Justicia. No se puede recurrir a fórmulas del pasado que no han sido acertadas. Esta delicada labor requiere de personas altamente calificadas que entiendan los problemas del sistema de justicia en el país y la labor judicial, manifestó durante su discurso el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez Tineo, sobre la elección de los miembros del CNM. Además, destacó que a los 260 días de su gestión se han alcanzado logros significativos en la implementación del expediente judicial electrónico, el proyecto de la nueva ciudad judicial de Lima, entre otros. Indicó que la institución que lidera presentó al Poder Legislativo 6 iniciativas a fin de optimizar el sistema de justicia. De estas, destaca el proyecto de ley de reforma constitucional sobre el presupuesto del Poder Judicial, para que se le asigne el 4% anual del presupuesto general de la República. Cabe señalar que al magno evento también asistió el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el vicepresidente Martín Vizcarra Cornejo, el segundo vicepresidente del Congreso de la República, Richard Acuña Núñez, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, entre otras importantes autoridades del sector de justicia. Enseguida, no se pierdan la entrevista exclusiva de la semana a cargo de Daniel Núñez, quien nos acompaña con un invitado especial. Hoy nos encontramos con el presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, el juez supremo Héctor Lama More. Bienvenido a Agenda CNM, doctor. Muchas gracias por la invitación y con gusto para compartir lo que tengamos que expresar en esta entrevista. Antes de ir al tema de fondo, que es el expediente judicial electrónico, ¿cuál es su posición frente al proyecto de reforma constitucional del CNM presentado por el Ejecutivo? Bueno, ha traído muchas preocupaciones a los jueces porque entraña la posibilidad del retorno al pasado de una metodología de designación que no fue de las mejores, por lo menos para nuestro país.
ese riesgo podría darnos la idea que el remedio podría ser peor que la enfermedad. Y si bien es cierto, es necesario reformular la forma como se designan los integrantes del Consejo de la Magistratura, pienso que su composición, tal como está diseñado, ha tenido aciertos más que errores. Sin duda han habido errores, han habido designaciones que han sido controvertidas, pero si hacemos un balance general entre los aciertos y los errores en cuanto a la designación de sus integrantes, ha predominado los aciertos. Doctor Lamamori, ¿en qué aspecto considera que se debe basar la reforma del CNE? Bueno, en realidad la modificación que se produjo para la elección de sus integrantes causó controversia también, porque no era una elección universal, sino que era a través de delegados. Digamos que la designación siempre se entendió que debería ser designado un integrante de la entidad, cuando podría decirse que el representante puede ser aquel que la entidad designe. Sea externo. Externo, podría ser externo. Y escoger entre algún personaje que dé garantías de honorabilidad, de solvencia moral y además de conocimiento del sistema de justicia, ¿no? Que es lo importante. Porque podrían ir representantes de las entidades que no conocen el sistema de justicia y que podrían ser fácilmente confundidos por la complejidad que entraña este sistema. Creo que por ahí podría, digamos, debatirse una mejora en la designación, porque una designación desde los poderes públicos, ejecutivo y legislativo, existe la posibilidad de la politización, digamos, de esta designación. No digo que el sistema en sí mismo sea malo, ¿no? Porque otros países lo usan y los usan con éxito. Alemania tiene este sistema, Estados Unidos también. Pero es otra realidad. Pero es otra realidad. Ahí las instituciones están consolidadas. En nuestro país la institucionalidad no está consolidada. Entonces es fácil para algunas personas utilizar estos mecanismos para burlar, digamos, los fines para los cuales están creados y sacar ventajas de grupo o personales, ¿no? Doctor Lama, ahora sí, yendo al tema de fondo. Se ha iniciado ya el proyecto piloto del expediente judicial electrónico en la Corte de Lima. ¿Cómo ve los frutos de este reciente inicio del camino largo que va a tener para implementarse en todo el país? Lo he dicho bien, es un camino largo. No es que el expediente electrónico va a aparecer de la noche a la mañana, pero hay que empezar, habría que empezar. Y el presidente Duverly hizo bien, en enero de este año, hizo público su decisión de que se empiece ya el expediente electrónico y puso fecha, fines de octubre. Y acto seguido el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial conformó la comisión y señaló ese plazo. Hemos trabajado desde enero de este año a la fecha y los frutos están a la vista de esta labor. El software que se ha creado ha sido creado no solo por informáticos, han participado desde el comienzo jueces y han participado también, por supuesto, el área de especialistas en procedimientos, que establece la tramitología que tiene el proceso judicial en un diseño gráfico, que eso es incorporado al software. Es decir, se formó una comisión conformada por 3 áreas del Poder Judicial: el área informática, el área de jueces y el área de procedimentalistas, y los 3 han venido trabajando desde enero para conseguir este software. Es decir, los técnicos mostraban el software, lo validaban los jueces, los procedimentalistas hacían los ajustes y se iba validando poco a poco todo el software que hasta ahora ya tenemos gran parte del mismo. Un trabajo en equipo realmente. Sí, en realidad, si no participa el que va a usar el sistema y el que es el que conoce el proceso, el técnico estaría un poco huérfano, digamos, de parámetros, de seguimientos, etcétera, ¿no? Para nuestro público, ¿qué es el expediente judicial electrónico? La posibilidad de que el abogado pueda enviar desde su oficina un escrito sin moverse de su oficina y que le llegue al juez a su pantalla.
El expediente electrónico en realidad supone desaparecer el uso del papel. El Poder Judicial ya ha venido usando productos tecnológicos y gran parte de los componentes del expediente electrónico ya estaban en el Poder Judicial. Algunos años, trabaja en su pantalla en un espacio electrónico en la que genera una resolución virtual que le permite notificar electrónicamente y que le permite también enviarlo a la página web en el link Consulta Expedientes en Línea. Entonces, si tienes la notificación electrónica, tienes la resolución virtual y además la posibilidad de escanear las pruebas físicas, entonces tienes el expediente. Lo único que falta es que envíes por línea el escrito. Lo que se agrega ahora es esa parte del software, la posibilidad de que el abogado envíe sus escritos desde su despacho al juez y la posibilidad también de ver todo el expediente, ¿no? Entonces, como decíamos en una oportunidad, si tienes el escrito en línea, tienes la resolución en línea, tienes la notificación en línea y tienes las pruebas escritas escaneadas, entonces tienes todo el expediente. Y ya lo que hay que hacer es ir a la computadora y ver el expediente. Solo falta dar el último paso. El último paso. En realidad, nuestro desarrollo informático en el Poder Judicial estaba a punto de cerrar el circuito y faltaba la decisión política institucional de hacerlo. Y hemos empezado como una prueba de este piloto de 54 órganos jurisdiccionales que a fines de octubre iniciarán con un juzgado, que es el cuarto juzgado comercial, donde vamos a probar digamos, la potencia en realidad en la cancha, como se dice, del software. Una cosa es tenerlo en el laboratorio y hacer los simulacros y los experimentos como hace el del laboratorio. Y otra cosa es ponerlo ya en la realidad con personas de carne y hueso, con problemas reales, y ahí vas a ver cómo funciona, ¿no? ¿Qué va a permitir este expediente electrónico? Desaparecer el papel. Estos expedientes que están ahí, acá, no van a existir. Hay en Lima cerca de 8 millones de expedientes en los archivos, que ya no se mueven. ¿Cuánto? Repita la cifra. 8 millones de expedientes. 4,5 millones están en el sótano del edificio del Zamora Valdés, que está en el Parque Universitario, en el sótano. Expedientes de decenas de años que están ahí, con un alto riesgo de seguridad, porque si sucediera una desgracia y ese lugar se incendia, no solo se pierde el expediente, el edificio puede perderse, porque casi cubre todo el área de la base de ese edificio. En el año 2001, 2002 creo, cuando fue la marcha de los 4 suyos, que hubo disturbios en el centro de Lima, en el Parque Universitario, muchas personas, algunas, tiraron bombas molotov en el primer piso de ese edificio y se prendió el primer piso. Felizmente no llegó al sótano. En ese momento habían 3 millones de expedientes ahí. Si se hubiese prendido eso, no estaríamos hablando de ese edificio ahora. Y hay también riesgo para la salud de los trabajadores que están en ese lugar. Ese conjunto de expedientes archivados no están archivados bajo la técnica archivística del cual hace bien el Archivo General de la Nación, sino que están acumulados en paquetes, sin ninguna protección, sin ningún sistema de ambientación. Y entonces ahí tienes expedientes que generan ácaros, que son bichos que afectan a la salud de las personas. Y hay personas que están ahí, ¿no? Y no hay pues un sistema apropiado para almacenar esos expedientes. Entonces, en algún momento se quiso desaparecer los expedientes, lo cual no fue posible porque se hizo recordar que hay una ley de la época de Velasco que dice que el expediente judicial es patrimonio documental de la nación y que debe protegerse. En realidad debió estar en manos del Archivo General de la Nación, pero el Archivo General de la Nación nunca recibió los expedientes y han quedado en manos del Poder Judicial. Entonces, esta propuesta también generaría ecoeficiencia en el Poder Judicial. Sin duda, ya no usas el papel, ya no tienes por qué talar árboles y ya no tienes por qué ocupar espacios, poner ruido a las personas. En Piura hubo una inundación con el problema del Niño, claro, y la Corte de Piura que tenía en el sótano los archivos
se malograron muchos expedientes, más de 20.000 expedientes, ¿no? No podría suceder eso si estuviera pues, en un sistema informático, ¿no? Digital. Así es. Doctor Lama More, vamos a hacer una breve pausa y volvemos en Agenda CNM. Volvemos en Agenda CNM y hoy contamos con la presencia del Juez Supremo Héctor Lama More, quien es presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico. Doctor, nos comentaba los beneficios de este expediente. ¿Qué beneficios fundamentales hay en cuestión de reducción de tiempos? Sí, importantes. Todo el tiempo que se ahorra, todo el tiempo que se usa para la tramitación física del expediente, se ve ahorrado con la tramitación virtual. ¿De cuánto tiempo a cuánto pasamos? Bueno, si tuviéramos que decir cuánto se demora una notificación física, es 2 semanas. ¿Y cuánto se demora una notificación electrónica? 1 minuto, medio minuto. Si tenemos que decir cuánto se demora una persona para llevar un escrito de una oficina en Miraflores al centro de Lima, estamos hablando de 2 horas, ¿no? Y dejarlo en la mesa de partes, y para que la mesa de partes lo eleve al juez, pasa 1 día. Entonces, si hablamos de que el abogado puede enviar un escrito en línea, son minutos, que el juez ya lo tiene en su despacho. Los tiempos en la tramitación física van a ser ahorrados por la tramitación virtual. Por ejemplo, si un abogado quiere leer un expediente, no lo va a poder leer si el expediente está en poder del juez, en el despacho del juez, o lo tiene el secretario para proveer un escrito, o está en el área de notificaciones para generar la notificación. Entonces tiene que esperar y anotarse en una lista, los tales días, a tales horas, tiene que llegar su expediente. Y a veces llega y no está. Entonces el expediente físico está solo en un lugar, no está en varios lugares. El expediente electrónico puede estar en varios lugares, es decir, puede ser visto simultáneamente por el abogado, por el juez, por las partes, sin necesidad de ir al Poder Judicial, y puede verlo desde su oficina y por internet desde cualquier parte del mundo. Esa es la ventaja. Celular, incluso llegó el momento desde su celular. Los tiempos se ahorran. La tramitología del expediente físico va a ser superada con creces en el tiempo por la tramitación en el expediente electrónico. No significa que los tiempos terminaron en el Poder Judicial para el proceso judicial, no, porque como te comentaba hace un momento, si tuviéramos que ponerle 100 a la duración de un proceso judicial, el 40% de ese tiempo es la tramitología que te comentaba, pero el 60% es la sobrecarga. Si el juez continúa con sobrecarga, no hay expediente electrónico que supere el tiempo, porque va a tener que responder muchas peticiones al mismo tiempo. Entonces, hay que tener cuidado. Es cierto, va a continuar demora en el proceso judicial, pero no por la tramitación física, sino por la sobrecarga. Y la solución es otra. La solución a la sobrecarga no es el expediente electrónico. La solución a la sobrecarga es más órganos jurisdiccionales, o mejora en la tramitación de los procesos, o modificación de los códigos, o oralizar de repente los procesos, digamos, pero no es estrictamente un tema de procedimiento, sino de contenido del proceso mismo. Entonces hay que estar atento a esa parte del tiempo que demora un proceso. Pero creo que con la racionalización de personal que se produce con el despacho judicial, con el expediente electrónico, puede aprovecharse para generar más número de órganos jurisdiccionales, que son los que se requieren actualmente. Y combatir la sobrecarga procesal que existe. Claro, la sobrecarga. Pero ¿qué otra ventaja tiene, aparte de desaparecer el tiempo que supone la tramitación del proceso? Es que da transparencia. Es decir, los trámites van a poder ser verificados directamente por el abogado. Los resultados de cada proceso pueden ser conocidos en tiempo real. El juez emite su sentencia ahora y en minutos está viéndolo en la pantalla. Es decir, no va a tener que esperar mucho tiempo para poder enterarse formalmente del resultado del proceso. Y puede entrar incluso a ver si su escrito ha sido proveído y si ha sido proveído en ese día,
o va a ser prohibido después, etc. Es decir, no va a haber problemas de secretismo, que es uno de los escenarios en los que se desenvuelve parte de la corrupción, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido la recepción de los abogados de este proyecto? Positivo, en general positivo. Siempre va a haber resistencia, porque los seres humanos no queremos salirnos de la zona de confort y nos cuesta mucho movernos a un cambio. Claro, porque es un cambio de chip, es un cambio de paradigma. Totalmente, totalmente. Hay muchas personas que van a ver su expediente solo para verlo, o sea, para tocarlo, para ver que está, ver las hojas que están completas, que no le han sacado ninguna parte del expediente, y van y lo piden. Pese que ya lo han visto un día, lo van y lo ven al día siguiente. Pero ya eso no va a ser necesario, si lo va a estar viendo todos los días, lo puede ver desde su pantalla, sin ninguna dificultad, ¿no? Doctor, una experiencia muy enriquecedora que tuvo usted fue la visita a Costa Rica para ver esto que es el expediente judicial electrónico, ¿no? Entonces, ¿qué se rescató o qué fue lo más importante que se consiguió obtener de esta visita? Costa Rica es un país un poco más pequeño que el Perú, tiene 4 millones de habitantes, ellos dicen más 1 millón de nicaragüenses, pero es un país relativamente pequeño y que tiene en el presupuesto del Poder Judicial de Costa Rica tiene el 6% del presupuesto nacional, que les ha permitido hacer una serie de mejoras en la atención de justicia. Y una de estas mejoras es el expediente electrónico en determinadas áreas. Las áreas en las que se ha implementado es, entre otras, porque también en el área penal, en el área de familia, alimentos, pero el área emblemática en la que ellos empezaron y la que tiene bastante presencia es el área de cobro judicial, que son cobros judiciales privados y cobros judiciales públicos. Esta área de cobro judicial tiene el 100% de expediente electrónico. ¿Qué se puede sacar como experiencia? Ellos empezaron hace 9 años, creo, escaneando los escritos, escaneando. No tuvieron envío en línea. Han estado cerca de 6 años escaneando escritos. Entraban, devolvían todos los escritos, pero entraban escaneados en línea al juez. No había esta parte de envío. Hace 3 años recién han incorporado la posibilidad de enviar en línea los escritos, recién. Y ellos dijeron que al darle la opción de enviar en línea iban a reducirse las colas, porque para llevar al órgano jurisdiccional a que le escaneen hacen colas. Claro. Entonces pensaron de que de inmediato iba a desaparecer las colas, pero durante 1 año siguieron las colas. Pese a que el abogado tenía la posibilidad de enviarlo. Hacerlo desde su oficina, no igual iba. Igual iba. Hasta que progresivamente se han percatado que es mucho más eficiente, menos costoso y es seguro enviarlo en línea, y ahora ya no tienen colas. Cuando hemos ido nosotros no hay colas. Y van y escanean solo aquellos casos en los que tienen mucho volumen de documentos por escanear, o excepcionalmente algunas personas que no tienen el uso o el manejo del sistema, pero son los menos. Entonces eso nos da la idea de que esto de enviar el escrito en línea no es algo que dio origen al expediente electrónico en Costa Rica, sino que ha sido en el transcurso de su desarrollo. Nosotros tenemos la ventaja de que nuestro expediente electrónico nace precisamente con la posibilidad de... en tiempo real. Exacto. Otro detalle importante es que la carga procesal se mantiene para ellos y eso le dificulta los tiempos de los procesos. Les facilita por transparencia, les ayuda por los tiempos ahorrados en la tramitación física, pero la sobrecarga también hace que aún no se resuelva en ellos el tema de la celeridad. Entonces hay tiempos muy largos que ellos demoran en calificar una demanda, mucho más largo de lo que nosotros nos demoramos acá con expediente físico. Pero no solo para el área no penal, sino para todo el sistema de justicia en general. Es decir, estamos hablando de la Fiscalía, de la Policía y del Poder Judicial, adicionalmente al Ministerio de Justicia. Ellos han ofrecido $200 millones, pero su préstamo de $200 millones exige una contrapartida del Estado peruano de otros $200 millones. Entonces, más o menos se calcula unos $400 millones que estarían pendientes de invertirse en los próximos 5 años para escalar a nivel nacional el expediente electrónico, no solamente en el área no penal, sino en el área penal.
al parecer el Banco Interamericano de Desarrollo sería a cargo del área penal y el Banco Mundial sería a cargo del área no penal. Y ello, por supuesto, supone pues una programación en el tiempo. Claro. No es que los 400 millones se van a gastar en un año, no tendríamos esa capacidad de gasto. Se va a hacer probablemente en los 5 o 6 años. Y si todo esto sale como está pensado y el préstamo se aprueba... ¿Cuándo cree que el expediente judicial electrónico esté en todo el país? El 2021. Para el Bicentenario. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias por la entrevista, doctor Lamamore. Esperemos tenerlo en otra oportunidad en Agenda CNN. Con todo gusto. Gracias por la invitación. Volvemos a estudios con Liz. Seguimos en Agenda CNM y ahora les presentamos el informe especial a cargo de Ayrton Minchán. Vamos a verlo juntos. Bajo el lema Pensar es innovar y competir con una visión de largo plazo, la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial organizó el concurso Premio Certificado ISO a las Buenas Prácticas 2017. Conozca todos los detalles de la ceremonia de premiación en el siguiente informe especial de Agenda CNM. En la sala de juramento del Palacio de Justicia del Perú se organizó este 7 de agosto el concurso de premiación del certificado ISO a las Buenas Prácticas 2017. Estuvieron presentes en la mesa de honor el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila Grados, quien reconoció las buenas prácticas implementadas por jueces y juezas en las 33 Cortes Superiores de Justicia del país, además del presidente del Poder Judicial, Duberry Rodríguez Tineo, entre otras importantes autoridades del sistema de justicia. Estas prácticas se extienden a nivel nacional, no son buenas intenciones, ya se vienen realizando, manifestó Águila Grados, quien recordó que a inicios de año el CNM organizó el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en la Magistratura, con el objetivo de difundir y promover las buenas prácticas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Dentro de la premiación se reconoció las buenas prácticas en 4 categorías. Ecoeficiencia, donde la ganadora fue la magistrada Loreta Monzón de la Corte Superior de Justicia de Lima por cargo sello, quien resaltó la importancia de dicha práctica para el ahorro del papel y la reducción del tiempo en los procesos. La práctica consiste en reducir la última etapa del procedimiento de notificación electrónica, es decir, según la directiva que regula el procedimiento de notificación electrónica, exige que se tenga que imprimir un cargo de notificación, es decir, se imprime un papel, ¿no? Sin embargo, dado la necesidad, en una situación en la que no haya todo en el papel, pensamos cómo solucionar o superar esa barrera, esa limitación de tener que imprimir si no tenemos toner, no tenemos papel, no tenemos fotocopiadora. Entonces, vimos la alternativa de utilizar una usanza judicial, una práctica judicial de toda la vida que se llama quebrado de notificación. El quebrado de notificación es una señal alfanumérica que colocan los notificadores en la resolución para dejar constancia de que se ha notificado. Entonces, si es que tenemos claro que la notificación electrónica se ha realizado, entonces pensamos no es necesario imprimir el cargo, lo que beneficia de alguna manera esta práctica que nació frente a la necesidad, a ver qué hacemos para avanzar, es básicamente generar más tiempo, un tiempo eficiente. Es decir, en vez de gastarme una hora innecesaria en pararme, ir y recoger el papel, tengo una hora más para poder trabajar, avanzar otras cosas, ¿no? Y a su vez poder ahorrar papel a largo plazo, ¿no? En principio lo recibo con mucha humildad, este premio, pero muy orgullosa de los trabajadores, de las personas que me acompañan, porque ellos son los que hacen posible de que esto pueda salir adelante, porque ellos son los mismos que están motivados en sacar cosas, en avanzar, en crear pues, un juzgado pues, que la gente se siente identificada, que la gente cree en sus jueces, que cree en su justicia, ¿no? Que es lo que más se necesita. En celeridad procesal, la Corte Superior de Justicia de Moquegua obtuvo el primer lugar por justicia en UCI, un solo lugar e inmediata. Y en segundo lugar, optimización del proceso para los expedientes con estado para sentenciar en los juzgados de trabajo especializados con subespecialidad contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Asimismo, en la categoría de atención al usuario, el proyecto Familias con Coraje,
por parte de los jueces de familia de la Corte Superior de Justicia de Junín, obtuvo el máximo galardón. Familias con Coraje es una buena práctica instituida en la Corte Superior de Justicia de Junín. Quienes lideramos somos los jueces de familia de manera muy especial, contando con el equipo multidisciplinario, que son profesionales de primera, como son las asistentas sociales, psicólogos, educador médico. Esta buena práctica congrega a las víctimas y agresores con la finalidad de empoderar a la víctima y sensibilizar al agresor a efectos de que no más a violencia. La ley 30.364, que puntualiza el hecho de prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de actos de violencia, y justamente de la mano con nuestra buena práctica, convoca el tercer jueves de cada mes a ambas partes, de tal manera que nuestros talleres, que son diferentes, como son autoestima, el empoderamiento, vidas saludables, como también la autoestima, son diferentes temas que propugnan justamente al hecho de que se diga un basta ya a esta problemática de violencia contra la mujer y los demás integrantes del grupo familiar. Finalmente, en la categoría de acceso a la justicia, ganó depósitos alimentarios a casa de la Corte Superior de Justicia de Piura. Muchas gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima semana en Agenda CNM.